Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Brooklyn despertaba lentamente bajo la dorada luz de la mañana. Las calles, aún húmedas por la lluvia nocturna, reflejaban las luces de neón de cafés y boutiques. En una pequeña y elegante cafetería, donde el aroma del café recién hecho se mezclaba con el de los croissants calientes, Elijah Turner se afanaba con serena precisión. Elijah, un hombre negro de 28 años, se había criado en este barrio y conocía cada rincón, cada rostro. Camarero durante varios años, era respetuoso, atento y siempre sonriente, incluso cuando algunos clientes lo miraban con recelo o impaciencia. Había aprendido a encontrar el equilibrio entre la cortesía y la dignidad, entre la resistencia y la ira contenida. Esa mañana, mientras recogía las mesas, una figura le llamó la atención. Una mujer en silla de ruedas entró en el café con elegante lentitud, escudriñando la sala con curiosidad con sus ojos claros. Parecía frágil, pero su postura erguida y segura inspiraba respeto inmediato. Elijah se acercó con una cálida sonrisa y la ayudó a sentarse junto a la ventana. Ella sacó un recorte de periódico de su bolso y se lo entregó, con una mezcla de timidez y determinación. Elijah tomó la hoja, intrigado. En el papel, una historia lo impactó de inmediato. Un niño negro había sido acusado injustamente por un profesor en una escuela de Manhattan. A Elijah se le encogió el corazón. Las palabras del artículo resonaron como un eco de sus propias experiencias: humillación, juicio precipitado, racismo sutil y cotidiano. La mujer lo miró fijamente, como si supiera que el artículo podría despertar algo en él. En ese preciso instante, Elijah comprendió que ese simple acto, mostrar un recorte de periódico, cambiaría su vida para siempre. Esa mañana, el destino llamó a su puerta en forma de papel. Y él estaba listo para abrirla. Elijah aún sostenía la hoja de papel en sus manos, con los dedos ligeramente tensos. Margaret Reynolds, la mujer en silla de ruedas, lo miraba con una expresión a la vez amable e insistente. «Es una historia que encontré esta mañana», dijo en voz baja. «Creo que deberías leerla, ya verás, tiene un mensaje importante». Elijah frunció el ceño, intrigado. Empezó a hojear el artículo. Describía cómo un joven negro, James Carter, había sido acusado injustamente por su profesor de robar un objeto de su escuela. A pesar de las pruebas de su inocencia, el chico había sido humillado delante de toda la clase. A Elijah se le encogió el corazón. Cada palabra resonaba en su propia vida: los clientes impacientes que lo miraban con recelo, los comentarios discretos pero hirientes, los juicios precipitados sobre su apariencia o acento. Margaret observó su reacción y añadió, con una leve sonrisa: «Sé cómo se siente. He visto demasiada injusticia como para no hacer nada. Pero a veces, una sola voz puede cambiar mucho». Elijah levantó la vista y la miró a los ojos. Había algo poderoso en su serena seguridad, algo que lo impulsaba a actuar en lugar de callar. «¿Crees que podría hacer algo?», preguntó finalmente, con voz vacilante pero curiosa. «Claro, Elijah», asintió Margaret. «Puede que no tengas todas las respuestas, pero tienes tu experiencia, tu verdad. Y eso es un comienzo». El joven camarero respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su ira y frustración podían transformarse en algo real, algo constructivo. El periódico, un simple trozo de papel, se convirtió en la puerta de entrada a un camino que nunca se había atrevido a recorrer. En ese momento, Elijah supo que su vida estaba a punto de cambiar. Y todo comenzó con ese pequeño e inesperado gesto de una mujer en silla de ruedas que creyó en él. Tras leer el artículo, Elijah colocó con cuidado el recorte de periódico sobre la mesa. Margaret Reynolds lo observó con una mezcla de curiosidad y expectación. Entonces, preguntó con voz suave pero firme. Elijah respiró hondo. Así es exactamente como me siento a veces. Ya sabes, cuando la gente te juzga incluso antes de conocerte». Margaret asintió. «Lo sé. He visto demasiada injusticia en mi vida como para callarme.
Pero creo en algo, Ilaiche. Incluso un pequeño gesto puede generar un cambio. Incluso una sola voz puede despertar a una comunidad. El joven camarero se sintió conmovido por sus palabras. Nunca había hablado tan abiertamente de sus experiencias con nadie, y aún así sintió que Margaret lo comprendía. Pero, ¿qué puedo hacer?, preguntó casi en voz baja. Margaret sonrió, una sonrisa que parecía trascender todas las barreras de su discapacidad. Ven a una reunión esta noche en el Centro Cultural de Brooklyn. Reunimos a personas que quieren actuar, contar sus historias y tender puentes entre comunidades. ¿Podrías compartir tu experiencia? Ilaiche dudó. Su horario de trabajo, su miedo a hablar en público, todo parecía frenarlo. Pero algo en la mirada de Margaret lo convenció de que esta invitación no era solo una coincidencia. Está bien, iré, dijo finalmente, con un dejo de aprensión mezclado con emoción en su voz. Margaret asintió, satisfecha. Ya verás, Ilaiche. Esto no es solo una reunión. Es un lugar donde nuestras historias pueden marcar la diferencia. Donde nuestras voces importan. Al reanudar su turno, Ilaiche sintió una mezcla de anticipación y nerviosismo. Sabía que esa noche algo en su interior cambiaría. Y que un simple artículo periodístico había encendido una chispa capaz de encender una parte de su vida. Al anochecer, Brooklyn había cambiado. Las farolas se reflejaban en el asfalto húmedo y el aire fresco traía los sonidos lejanos de la ciudad que nunca dormía. Ilaiche Turner, ligeramente nervioso, abrió la puerta del centro cultural local. La sala bullía de actividad, decenas de personas de todas las edades y procedencias charlaban apasionadamente. Carteles en las paredes mostraban mensajes como, justicia para todos, nuestras voces importan, la comunidad primero, y Ilaiche sintió que el corazón se le aceleraba. Nunca había estado en un lugar como este, un lugar donde cada voz tenía valor. Margaret lo esperaba cerca de la entrada, con una sonrisa tranquilizadora. Me alegra que hayas venido, Ilaiche. Ya verás, aquí todos quieren escuchar y aprender. Ilaiche asintió, intentando calmar la mezcla de aprensión y emoción que lo recorría. Entró en la habitación y fue recibido por varias sonrisas amistosas. Rostros curiosos se volvieron hacia él, algunos extendiendo la mano. Una mujer de unos 40 años llamada Karen se acercó, bienvenida. No se preocupen, todos aquí hemos tenido experiencias similares. Este es un lugar seguro. Ilaiche sonrió tímidamente, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que podía permitirse ser él mismo. Se sentó, escuchando las historias de los demás miembros de la comunidad. Cada uno relató sus luchas contra la injusticia, el racismo y la indiferencia, pero también pequeñas victorias y momentos de solidaridad. Cuando llegó su turno, Ilaiche sintió un nudo en la garganta. Margaret le dirigió un discreto gesto de ánimo. Respiró hondo y empezó a hablar, con la voz temblorosa al principio, pero ganando confianza al relatar sus propias experiencias, humillaciones en el trabajo, juicios injustos, miradas de sospecha. La sala quedó en silencio, pendiente de sus palabras. Ilaiche se dio cuenta de que su voz tenía poder, el poder de despertar la atención, conmover y crear empatía. Al final de su testimonio, un aplauso entusiasta resonó en la sala. Ilaiche sintió una mezcla de orgullo y alivio. Este simple acto, asistir a esta reunión, había transformado su miedo en nuevas fuerzas. Margaret le sonrió, con los ojos brillantes de orgullo. ¿Ves, Ilaiche? Este es el comienzo. Tu historia importa. Y lo que acabas de hacer es un primer paso hacia algo más grande. Esa noche, al salir del centro cultural, Ilaiche supo que había cruzado un límite. Su vida de camarero coexistiría ahora con esta nueva misión, hablar, compartir y quizás cambiar vidas, una voz a la vez. En los días siguientes, Ilaiche no podía dejar de pensar en el encuentro. Cada gesto, cada palabra intercambiada esa noche, había dejado una profunda huella en su mente. Margaret tenía razón, su voz importaba. Y él quería descubrir hasta dónde podía llegar. Una tarde, después de su turno en la cafetería, Ilaiche regresó al centro cultural.
Lo recibieron Karen y otros miembros de la comunidad, todos deseosos de compartir ideas y proyectos. Y Laiche se sintió incluido de inmediato. Este ya no era solo un espacio para escuchar, era un lugar para actuar. Y Laiche, quiero presentarte a alguien, dijo Karen acercándose. Él es Marcus, coordina nuestros programas para jóvenes víctimas de discriminación en las escuelas. Marcus, un hombre negro de unos 30 años, sonrió al estrecharle la mano a Laiche. Escuché tu testimonio la otra noche. Tienes valentía, hermano. Creo que podrías ayudar a muchos jóvenes a sentirse menos solos. Y Laiche sintió una calidez que lo recorrió. Por primera vez, comprendió que su experiencia, dolorosa y a menudo ignorada, podía convertirse en una fortaleza para otros. Con el paso de los días, asistía a reuniones, se reunía con profesores y jóvenes, y comenzó a planificar talleres donde compartiría sus experiencias y animaría a los adolescentes a contar sus historias. Cada encuentro fortalecía su determinación. Una noche, al terminar una sesión, Margaret se le acercó. Mira, Laiche, lo que hacemos aquí no se queda en esta sala. Cada palabra que compartes, cada experiencia que compartes, llega a otra persona. Y pronto, esta energía se extenderá mucho más allá de Brooklyn. Y Laiche asintió, inspirado. Comprendió que no se trataba solo de hablar, era una cadena de solidaridad, donde cada voz contribuía a un cambio mayor. Al salir del centro cultural esa noche, Laiche sintió una mezcla de emoción y responsabilidad. Sabía que el camino sería largo y lleno de obstáculos, pero por primera vez, estaba listo para afrontarlos, rodeado de aliados que compartían su visión y determinación. Unas semanas después de sus primeras visitas al centro cultural, Laiche se sintió preparado. Los talleres, las charlas y el apoyo de Margaret y Marcus lo habían transformado. Sabía que sus experiencias no eran únicas, pero ahora tenía el valor de compartirlas públicamente. Una tarde, sentado en un banco del parque cerca del café donde trabajaba, Laiche abrió su cuaderno. Empezó a escribir, sus palabras fluían con sorprendente fluidez, humillaciones sufridas, juicios precipitados, miradas sospechosas, clientes groseros. Cada frase transmitía la tensión acumulada a lo largo de los años, pero también la esperanza de poder lograr un cambio. ¿Estás seguro de que quieres publicar esto?, preguntó Margaret, sentada a su lado. Laiche la miró con determinación. Sí. La gente necesita saber lo que es pasar por lo que yo paso todos los días. Quiero que sirva de algo. Margaret asintió con orgullo. Entonces, hagámoslo. Y te prometo que no estarás sola. Al día siguiente, Laiche envió su testimonio a un pequeño periódico local. Unas horas después, recibió un mensaje: queremos publicar tu artículo. Tu voz es importante. Laiche sintió una oleada de emoción, su vida como camarero acababa de dar un giro inesperado. Cuando apareció el artículo, la reacción fue inmediata. Llovieron los mensajes de apoyo, de vecinos, colegas y jóvenes que se reconocían en su historia. Algunos clientes del café, que antes se habían mostrado distantes o desconfiados, empezaron a mirarlo con otros ojos, con un respeto que nunca antes había experimentado. Marcus y Margaret lo felicitaron. ¿Ves, Laiche? Una sola voz puede despertar la atención e inspirar a otros. Acabas de alcanzar un hito. Laiche sonrió, conmovido. Se dio cuenta de que su ira y frustración, reprimidas durante tanto tiempo, ahora podían usarse para algo positivo. Su historia estaba conmoviendo vidas y, poco a poco, creando una red de solidaridad. Por primera vez, se sintió poderoso, no por el dinero ni el estatus, sino por el poder de sus palabras y su verdad. Y supo que esto era solo el comienzo de su camino hacia un cambio real. El éxito del artículo de Laiche pronto atrajo la atención, pero no siempre la que esperaba. Algunos clientes de la cafetería lo miraban con recelo, cuchicheando a sus espaldas. Una mañana, su gerente, un hombre blanco de unos 50 años llamado señor Ayes, lo llamó a su oficina. Laiche, me enteré de tu artículo, empezó con un tono de advertencia. Sabes que este café es un lugar de trabajo, no una plataforma política. Te aconsejo que,
Mantengas la discreción. Y Laiche sintió una oleada de frustración, pero la contuvo. Lo entiendo, señor Ayes, respondió con calma, pero lo que he compartido es mi verdad. Y creo que es importante. El señor Ayes suspiró y asintió. Ten cuidado. No todos están listos para escuchar lo que dices. Afuera del café, Laiche se encontró con miradas despectivas, susurros e incluso comentarios despectivos. Sin embargo, cada obstáculo fortalecía su determinación. Margaret y Marcus lo apoyaron incondicionalmente. No dejes que nadie te silencie, Laiche, dijo Margaret una noche después de una reunión. El cambio siempre molesta a quienes se benefician del statu quo. Pero sigue hablando, sigue compartiendo. Ahí es donde reside tu poder. Con el tiempo, Laiche aprendió a transformar las críticas en energía constructiva. Cada comentario negativo se convirtió en un recordatorio de por qué luchaba, para que se oyeran las voces no escuchadas, para que se denunciara la injusticia, para que su comunidad sintiera que no estaba sola. Una tarde, mientras atendía a los clientes, un joven negro se le acercó tímidamente. Señor, leí su artículo. Gracias, me hace sentir que no estoy solo. Las palabras del niño conmovieron profundamente a Laiche. Comprendió entonces que todos los obstáculos, todas las críticas, no eran nada comparados con el verdadero impacto que estaba teniendo en quienes más lo necesitaban. Su voz importaba. Su verdad importaba. Y cada paso, por difícil que fuera, acercaba a su comunidad a un cambio tangible. Unas semanas después de publicar su testimonio, Laiche empezó a comprender la magnitud de su impacto. Recibió mensajes de apoyo de todas partes, vecinos, adolescentes de escuelas locales e incluso profesores que querían invitarlo a hablar con sus alumnos. Una mañana, Marcus lo esperaba fuera de la cafetería con un sobre grande. Laiche, mira esto, dijo, entregándole varias cartas e invitaciones. Las escuelas quieren que compartas tu experiencia. Los medios locales piden entrevistas. Tu voz empieza a tener peso. Laiche sintió una mezcla de orgullo y responsabilidad. No me esperaba esto. Solo soy camarero. Margaret, que estaba a su lado, le puso una mano en el hombro. Laiche, precisamente por eso eres importante. Eres la prueba de que cualquiera, incluso sin estatus ni poder, puede inspirar el cambio. Con el paso de los días, Laiche comenzó a participar en eventos escolares, reuniones comunitarias y talleres juveniles. Compartir su historia, escuchar las de los demás y forjar vínculos sólidos con la comunidad le infundió nuevas energías. Una tarde, al salir de una escuela de Brooklyn después de un taller, un grupo de adolescentes se le acercó. Sr. Turner, gracias. Nos hace creer que podemos hacernos oír, dijo uno de ellos con los ojos brillantes. Estas palabras conmovieron profundamente a Laiche. Comprendió que su voz, su experiencia, no eran solo historias, se convirtieron en instrumentos de cambio, herramientas para ayudar a otros a superar la injusticia. Incluso el café donde trabajaba empezó a cambiar. Algunos clientes, antes críticos, ahora lo recibían con respeto y curiosidad. Otros seguían quejándose, pero Laiche había aprendido a transformar cada obstáculo en energía constructiva. Comprendió entonces que su influencia no crecía con poder ni dinero, sino con la sinceridad y el poder de sus palabras. Y con Margaret y Marcus a su lado, se sintió listo para ir aún más lejos, convencido de que cada voz, incluso la de un simple camarero, podía generar un cambio real en su ciudad. Una mañana lluviosa en Brooklyn, Laiche Turner trabajaba tras el mostrador de la cafetería cuando un rostro conocido entró por la puerta. Era Stephen Caldwell, un cliente habitual que a menudo lo menospreciaba y, en el pasado, lo humillaba públicamente por un pequeño error en el servicio. A Laiche se le encogió el corazón, pero mantuvo la calma. Margaret, sentada en su mesa habitual, lo miró fijamente y le hizo una discreta señal: sé tú mismo. Stephen se acercó al mostrador con una sonrisa condescendiente. Bueno, veamos quién se ha hecho famoso ahora, el camarero escritor, dijo con sarcasmo. Laiche respiró hondo. Sí, estoy compartiendo mi historia.
Como muchos, he sufrido injusticias y estoy intentando convertirlas en algo positivo. Los demás clientes del café se giraron a mirarlos, intrigados. Y Laiche, intuyendo que era el momento de enviar un mensaje, continuó. Quizás no entiendas lo que significa vivir siendo juzgado antes de ser escuchado. Pero te invito a reflexionar, cada uno de nosotros merece respeto y dignidad, sin importar nuestro color o situación. Un silencio denso se apoderó del café. Steven, avergonzado, no supo qué decir. Apartó la mirada y murmuró algo ininteligible antes de salir rápidamente del café, a la vista de los clientes. Margaret sonrió satisfecha. ¿Ves, Laiche? No necesitabas ira, solo verdad. Tu forma de hablar, la calma que mantienes, es más efectiva que cualquier confrontación física. Laiche sintió un orgullo silencioso que lo invadía. Esta confrontación no había sido una victoria de fuerza, sino de voz, de convicción y dignidad. Comprendió entonces que lo que hacía trascendía su propia experiencia, estaba dando a su comunidad un ejemplo de valentía y respeto. Ese día, Laiche supo que su voz realmente había comenzado a cambiar las percepciones, paso a paso. Y se comprometió a seguir usando ese poder para inspirar y proteger a quienes, como él, una vez habían sido silenciados. Unos meses después de empezar a compartir su historia públicamente, Laiche Turner sintió que su vida había cambiado para siempre. El pequeño café de Brooklyn, antes un lugar de servicio sencillo, se había convertido en un espacio donde los clientes lo recibían con respeto y curiosidad. Una mañana, mientras preparaba café, Marcus entró corriendo, radiante. Laiche. Mira esto, dijo, entregándole un periódico regional. En la portada, un artículo narraba su trayectoria, de camarero a voz influyente en la comunidad, un ejemplo de valentía y resiliencia. Laiche leyó las líneas con emoción. Los periodistas hablaron de su testimonio, de sus talleres juveniles y de cómo había inspirado a una parte de la ciudad a unirse contra la injusticia. Las citas de Margaret y Marcus destacaron su determinación y su verdadero impacto en la comunidad. Esa misma noche, lo invitaron a una reunión oficial con funcionarios locales y educadores. Laiche, tu historia ha conmovido a tanta gente, dijo Karen, estrechándole la mano. Ya no eres solo un testigo de la injusticia, te has convertido en un catalizador del cambio. Laiche sintió una calidez que lo invadió. Todo lo que había vivido, todas las humillaciones, todas las críticas, lo habían conducido a este momento. Su voz, que durante tanto tiempo había considerado insignificante, había encontrado su poder y alcance. Esa noche, mientras caminaba a casa, Laiche recordó la primera vez que Margaret le había entregado ese recorte de periódico. Un simple gesto, un simple trozo de papel, y su vida había cambiado. Comprendió que a veces los acontecimientos más sencillos podían desencadenar los cambios más profundos. Sentado junto a su ventana, viendo cómo Brooklyn se dormía bajo las luces de la ciudad, Laiche se sintió listo para ir aún más lejos. Sabía que esto era solo el comienzo. Su voz seguiría resonando, inspirando, protegiendo y creando una comunidad más justa y solidaria. Se acercaba el invierno a Brooklyn, pero en el corazón de Laiche Turner, una llama interior ardía con más fuerza que nunca. Desde que publicó su testimonio y se manifestó en la comunidad, su vida había cambiado para siempre. Ya no era solo el camarero tras el mostrador, se había convertido en una voz respetada, un símbolo de resiliencia y justicia. Esa mañana, Laiche entró en la cafetería para su servicio habitual. Los clientes lo recibieron con calidez, algunos incluso compartieron historias personales de discriminación y valentía. Sonrió al darse cuenta de cómo su experiencia había inspirado a otros a alzar la voz. Margaret, quien había estado a su lado desde el principio, entró radiante. Laiche, tengo una sorpresa para ti, le dijo. Le entregó una carta de una organización comunitaria de la ciudad. Querían que Laiche se convirtiera en mentor oficial de un programa para jóvenes que enfrentan injusticia y discriminación. El corazón de Laiche se llenó de orgullo. Todo había comenzado con un simple recorte de periódico que le entregó Margaret, una mujer en silla de ruedas, y había provocado un cambio que jamás imaginó. Había transformado su ira en acción, su frustración en inspiración.
Unas horas después, habló en una ceremonia en el Centro Cultural, ante una sala llena de jóvenes, educadores y miembros de la comunidad. Relató su trayectoria, desde las humillaciones que sufrió en el café hasta los encuentros que cambiaron su vida. Cada uno de nosotros tiene voz, dijo al concluir su discurso, con voz temblorosa pero firme. Que nadie les diga lo contrario. Incluso un simple gesto, una palabra o un acto de valentía pueden marcar una gran diferencia. Un aplauso entusiasta resonó en la sala. Y Laiche miró a Margaret y Marcus entre la multitud, con sonrisas llenas de orgullo. Comprendió que la verdadera fuerza no residía en el estatus, el dinero ni el reconocimiento, provenía de la capacidad de hablar, actuar e inspirar a otros. Ese día, Laiche supo que había encontrado su lugar. Su voz, antes inaudita, ahora resonaba en toda la comunidad. Y sabía que, gracias al pequeño gesto de Margaret y a su valentía para seguirlo, estaba dejando un legado, uno de justicia, dignidad y esperanza para todos aquellos que nunca se habían atrevido a alzar la voz. Brooklyn seguía viviendo a su propio ritmo, sus calles bulliciosas y sus luces brillantes, pero algo había cambiado, una voz había despertado a cientos de otras, y un simple camarero se había convertido en un verdadero motor de transformación.